Hola, ¿qué tal compañeros? En este video vamos a continuar con el análisis del mecanismo de cuatro barras. Recordemos siempre nuestro problema inicial. Conocemos estos datos, tenemos estas seis incógnitas y este es el mecanismo que estamos trabajando. Ya hicimos los análisis por método gráfico, analítico y álgebra y matricial. Ahora vamos a trabajar con el álgebra compleja. Recordemos las ecuaciones de restricción de posición, de velocidad y de aceleración. Y sin más preámbulo, vamos a meternos a la álgebra compleja. Es muy importante recordar siempre que aquí tenemos nuestro mecanismo y vamos a rotar bases. Siempre tenemos estas bases guías. Aquí podemos colocar esta base, por ejemplo. Esta base aquí en el dibujo se propone en el punto C, pero también podemos haber rotada en el punto B con respecto a la base anterior. Todo esto se hace con el objeto de que es la dirección en la que tienen los mecanismos y la dirección en la que también aparecerán nuestras velocidades. Bueno, obviamente estas velocidades muchas veces son perpendiculares, son el elemento perpendicular. Aquí insisto, en este punto lo proponemos aquí, también podría estar en el punto B. Eso ya dependerá de cada quien. Entonces, nos vamos directamente a matemática. Vamos a ver nuestro código. Y aquí está, ecuaciones del mecanismo de 4 de álgebra compleja. 4 que es el de 4 barras. Definimos nuestra operación ρ, que es la rotación que nosotros conocemos en nuestro marco teórico. Limpiamos nuestras variables y pues obviamente empezamos a definir primero nuestras bases fijas, E1 y E2. Con los datos los pasamos aquí en matemática, las longitudes que conocemos, los ángulos y las velocidades y aceleraciones y angulares de nuestra variable generalizada Q. Definimos nuestros parámetros. El primer parámetro obviamente es P, que va a ser P1, P2, y P1 es igual al coseno de Q, P2 es igual al seno de Q. Estos los conocemos. Q es igual a Q1, Q2 y S es igual a S1, S2. Ahora rotamos los parámetros con respecto a nuestro base fija E1 con la operación que definimos acá arriba. Recuerden. Una vez que se rotaron, definimos nuestros vectores de posición. Sabemos de que el vector B1, recordemos que B1 y B2, B3 y B4 es la nomenclatura que ocupamos para el método de álgebra compleja. Entonces B1 va a ser igual al vector de R1, así ya tenemos coordenadas. Y ahora sí, definimos el vector R2 con el parámetro E1', perdón, con la base móvil E1', y luego R3 con la base móvil E1' y R4 con la base móvil E1'. Ahora, estos vectores de posición nos ayudarán para resolver las incógnitas de posición, obviamente, que serían sí, la magnitud de los dos ángulos. Entonces, vamos a definir los parámetros de velocidad. Recordemos que 0,q punto, 0,omega4, 0,omega3, siendo omega3 la velocidad angular del ángulo θ3 y siendo omega4 obviamente la correspondiente velocidad angular del ángulo θ4. Construimos las bases otra vez, perdón, los vectores. Rotamos el parámetro B1 con nuestro vector de posición B2. Rotamos el parámetro B2 con nuestro vector de posición B4. Esto es debido a que recordemos que B2 y B4, si vamos a nuestra imagen, B2 y B4, aquí están, son estos dos elementos, entonces tienen que rotarse con lo que sería Q punto y omega 4, y el otro, B3, que sería omega 3 con B3, que sería el eslabón que nos faltaba. Estos vectores nos servirán para resolver las incógnitas de omega 3 y omega 4. Después definimos los parámetros de aceleración, que recordemos es menos q punto al cuadrado, q2 puntos, menos omega 4 cuadrado, alfa 4, siendo alfa recordemos la aceleración angular. Y aquí también menos omega 3 al cuadrado, alfa 3. De igual forma, alfa 3 es la correspondiente aceleración angular. Entonces ya simplemente construimos los vectores de aceleración rotándolos, los parámetros con los vectores de posición. Y ya que tenemos todo eso, hacemos las ecuaciones. Obtenemos 8 ecuaciones. ¿Por qué? Porque en posición tenemos 4 incógnitas. Q1, Q2,
S1 y S2. Y en estos casos nada más tenemos los incógnitas en velocidad, que es omega 4, omega 3, y en aceleración sería alfa 4 o alfa 3. Entonces, ocupando el comando solve, recordamos que en este caso nos conviene más ocupar el comando solve. Especificamos que todas las ecuaciones son igual con 0. Especificamos cuáles son nuestras incógnitas y guardamos esa respuesta en un vector. Aquí ponemos que Q1, Q2, S1, S2 son los componentes 1, 2, 3 y 4 respectivamente de nuestro vector respuesta. No los vamos a mostrar, simplemente los vamos a definir así. Vamos a mostrar, eso sí, el ángulo 4, que será el coseno de S2, y el ángulo de la 3, que será el coseno de Q2. Yo recomiendo usar el arco seno, aunque podrían ocupar el arco coseno, pero recuerden de que el arco coseno de menos 5 grados es recuerden que el coseno de 5 grados es igual al coseno de menos 5. Entonces, digamos que daría el ángulo, pero no daría el signo. Entonces yo recomiendo usar arco seno, eso es ya diseño análisis personal. Omega 4, omega 3, alfa 4 y alfa 3. Entonces simplemente especificamos que la solución que queremos crearnos es la solución 2. Así que nada más corremos la celda. Y aquí está. Dice que el ángulo es 83 grados. Vemos que hay una pequeña variación. Ahorita vamos a explicar qué es lo que pasó. El otro ángulo es 14.63. Vamos a ver esto primero de posición. Vamos a compararlo con GeoGebra. 14.64, 14.63 es correcto. ¿Y por qué nos da 83? Ah, bueno, eso es fácil de explicar. ¿Por qué nuestro mecanismo lo está rotando? Curiosamente, no de la base inferior, como en teoría nosotros especificamos, sino que lo está rotando desde aquí arriba. Entonces, el ángulo que está midiendo es el ángulo que ahorita voy a mostrarles. Vamos a poner una recta aquí, un segmento horizontal a X. Vamos a volver esta recta auxiliar. Y observen esto. Perdonen. Perdón, ese no es el ángulo que buscamos. Va de aquí a aquí. 83.31. Que es el ángulo que nos está dando matemática. Entonces no es que esté mal nuestro código, simplemente está referenciándolo al ángulo superior, no al ángulo inferior. Por lo tanto, podemos considerar que estas dos respuestas son correctas. Ahora, 4.49 menos 2.04. Recordemos que eso se calcula rápidamente dividiendo 83, que es este elemento, entre 40. 83 entre 40.5 queda longitud 2.04, lo cual es cierto, y 98.8 entre 22, 4.49. Entonces nuestras resoluciones están correctas. Y estas últimas dos, recordemos de que hay que ver qué aceleración se relaciona con cuál. En el primer caso la de 4.4 va con nuestra barra de 40, sería 4.42 por 30 y lo dividimos entre 40.5, 3.27, ya encontramos una, y la segunda aceleración es la de 19.92 por 30 entre 22 nos da 27.16. Por lo tanto, nuestras ecuaciones están bien. Y este es como lo resolvemos por el método de álgebra compleja. Y pues bueno, esto sería todo básicamente. Demostramos que estas ecuaciones funcionan y las comprobamos con GeoGebra. Muchas gracias. Hasta el próximo tutorial.